Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos amados, paz del Señor, hoy vamos a darle conclusión a la epístola que hemos estado estudiando en estas últimas reuniones, y es la epístola a Tito. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo trata de colocar en orden las cosas en cada iglesia. En este caso sería cómo el Espíritu Santo, a través de Tito, por lineamiento del apóstol Pablo, iba a colocar en orden las cosas en estas iglesias nuevas en la isla de Creta. En la reunión que nosotros vimos anteriormente, vimos nosotros de los versículos del 4 al 7, vimos nosotros cómo el ser de Dios, con todas sus perfecciones y con todos sus atributos, obró para poder salvarnos. Y cuando Él obra desde la eternidad a la tierra para salvar a los hombres, entonces aquí nosotros conocemos su amor, su misericordia, ahí lo podemos ver, su gracia, ¿cierto? Entonces, ahora, mediante esa operación de Él, cuando obra con sus atributos, con todo su ser, para salvarnos a los hombres, ahora entonces, nosotros nos participaron de esa vida, pero esa vida, al ser comunicada a nosotros, requiere entonces una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida debe hacer algo adentro y afuera. ¿A qué me refiero con que esa vida debe hacer algo adentro y afuera? Esa vida que nos fue participada cuando Dios operó, que nos regeneró, que nos salvó, que nos limpió por su sangre, que nos comunicó la vida eterna. Esa vida debe afectar a los de adentro y debe afectar a los de afuera. Y ahora Pablo va a utilizar una frase que ha utilizado en toda esta pequeña epístola, pequeña porque son 3 capítulos, y es la frase que utiliza para mostrar cómo pueden salir afuera lo que Él nos participó a nosotros adentro. Y se llama buena obra. Se llama así, buena obra. Lo digo en singular porque en el texto griego está en singular, pero en Reina y Valera aparece como buenas obras. ¿Bien? Entonces, la persona que ha sido conocida por Dios y la persona que conoce a Dios siempre lo va a demostrar en su vivir experiencial todos los días. ¿Por qué? Porque su obrar está de acuerdo a ese conocimiento que tiene de Dios. ¿Bien? Y también ese buen obrar va a ser reflejado no solo en los de adentro para los de afuera y en los de adentro para los de adentro, sino que también en el versículo 14, en el 12 al 14, ahí el apóstol también muestra que las buenas obras o el buen obrar también están relacionadas con la obra apostólica. Entonces, la porción de hoy vamos a mirar lo que hace la vida del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que debe evitar la vida del Espíritu en nuestra vida y lo que hace la vida del Espíritu en la obra apostólica. Y al final pues termina en el 15 con el epílogo. Bien. 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien. Palabra fiel es esta. Mire cómo empieza el texto. Mire cómo empieza ese versículo. Palabra fiel es esta. Bien. Esta frase aparece alrededor de 5 veces en lo que nosotros conocemos como epístolas pastorales, o más bien epístolas de disciplina espiritual. Palabra fiel es esta. Bien. Entonces, lo que Pablo le dice a Tito, es que esto que le va a comunicar y esto que ya le comunicó es algo que es fiel, que él debe prestar atención a lo que él le va a decir. ¿Cuál es la palabra fiel a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo? Bien, primero, a las realidades espirituales que mostró del 4 al versículo 8. Bien, Dios nuestro Salvador, Cristo nuestro Salvador,
el Espíritu Santo, el santificador, la bondad de Dios, el amor de Dios, la regeneración por el Espíritu Santo, el lavamiento, ¿bien? Su obrar entre nosotros, la justificación, ¿bien? La renovación. Entonces, esas cosas es lo que se refiere a la palabra fiel. Entonces, palabra fiel es esta. Y Él quiere que haga algo con esas palabras fieles. No solamente que sean palabras que se queden por allá en el aire, sino que se puedan aterrizar a la realidad práctica de cada creyente. Bien, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. A donde dice insistas con firmeza, significa afirmar fuertemente con energía. Bien, entonces Pablo desea que Tito insista firmemente en las cosas que son la palabra fiel para su ministerio ahí en las islas de Creta. En Creta se cree que había muchísimas ciudades. No sabemos el número de iglesias que había en Creta, pero sabemos que habían varias iglesias que habían sido fundadas por el ministerio del apóstol Pablo, que sucedieron entre su primero y segundo encarcelamiento. Ahí se fundaron estas iglesias. Bien, mire, aquí aprendemos una cosa. Mire bien este versículo, que aquí nos enseña una realidad espiritual. Mírelo bien. Aprendemos, uno, que nosotros en la iglesia aprendemos, aparte de por enseñanzas, aprendemos es por el ejemplo. Mire bien el versículo. Tito tenía que insistir firmemente en las cosas que tienen que ver con la palabra fiel. Cuando él insistiera en eso, viviera en eso y diera ejemplo, entonces los demás, mire, para los que creen en Dios, ¿ve? Procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, primero, los que van adelante, los que están presidiendo, son los que deben marcar primero el ejemplo, hermano. Nosotros no solamente aprendemos escuchando, sino que aprendemos viendo. Entonces, por ejemplo, Pablo les decía a los hermanos que tenían que ser como Jesucristo. ¿Bien? Entonces los hermanos, sí, pues leían la Biblia y bueno, sí, Jesucristo puede ser así, Jesucristo piensa de esta manera, actúa de esta manera. Pero ¿sabe cómo más los hermanos, por ejemplo en Éfeso, sed imitadores de mí como hijos amados? O en Corintios, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces los hermanos, es algo que no quedaba en el abstracto. O sea, no quedaba como, uy, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso de parecernos a Cristo? Primero Pablo lo experimentaba, lo vivía y se lo mostraba a la asamblea. Y luego la asamblea decía, ahora ya sé. Ya he visto cómo es la fortaleza de Cristo. Ya he visto cómo es el amor de Cristo. ¿Vamos entendiendo? Ya he visto cómo es la misericordia del Señor. Entonces, se enseña no solo con palabras, sino que se enseña con el ejemplo, con la vivencia. Y esto lo muestra acá este versículo. ¿Bien? Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Bien? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué le pide? Que él primero lo viva. Que él primero viva las realidades espirituales de la obra de Cristo en él. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ve ese para qué? ¿Sabe qué es? Propósito, finalidad. ¿Bien? Entonces, ¿para qué? Habla del propósito de por qué Tito debe afirmarse en todas estas cosas que tienen que ver con las palabras fieles. ¿Bien? Para que los que creen en Dios, ¿ves? Aquí viene entonces la segunda realidad espiritual. Primero, el que enseña la vive, y segundo, yo como estoy viendo cómo lo vive, entonces puedo, digamos, tener un ejemplo de cómo seguir esa realidad espiritual. Entonces, para que los que creen en Dios, bien, procuren, quiero que miren bien esta palabra, procuren, mírenla ahí, para que los que creen en Dios procuren. Esta palabra procurar
significa, ahí en el griego, esforzarse para llevar a cabo algo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay un ingrediente en la vida cristiana que nosotros no podemos olvidar, y se llama la responsabilidad. Sí, claro, Dios nos salvó por gracia. Todo lo que podemos lo podemos hacer por la gracia de Dios. Pero hay una conjunción y un equilibrio en la vida cristiana que es la responsabilidad con la gracia. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, Dios mandó a Pablo, a través de Jesucristo, para que llevara el evangelio a los gentiles. ¿Bien? ¿Qué iba a hacer Pablo? Con la gracia de Dios, iba a llevar a cabo la responsabilidad que le encomendó. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad? Viajaba para la ciudad de Atenas, evangelizaba, predicaba, fundaba una iglesia, trabajaba, se iba. Viajaba para la otra ciudad, evangelizaba, hacía lo mismo. Siempre que llegaba a una ciudad, buscaba sinagoga, evangelizaba en la sinagoga, de ahí iniciaba una iglesia. Entonces, ¿a qué me refiero, hermano? Que hay una conjunción entre la responsabilidad cristiana y la gracia. Nosotros no podemos quedarnos pasivos ante la responsabilidad que tenemos nosotros. Nosotros cuando estudiamos la epístola a Jacobo, Santiago, nos dimos cuenta que en esa epístola había más o menos un promedio entre 48 y 56 verbos en imperativo. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Sencillamente, responsabilidad. Cuando hay un verbo en imperativo es un mandamiento, pero cuando Dios nos pide algo es porque nos da el sustento para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, si Él nos pide algo a nosotros, es porque ya nos dio el sustento para que nosotros podamos llevar a cabo lo que nos pide. Entonces, hermano, eso es muy importante porque ha existido muchos movimientos en el cristianismo donde están permeados más por la pasividad. Claro, no podemos caer en un activismo, pero sí en una responsabilidad. Y nosotros tenemos responsabilidades cristianas. ¿Bien? Entonces aquí vemos nosotros la responsabilidad. Procuren esforzarse para llevar a cabo algo. ¿Bien? ¿Procuren qué? ¿Ocuparse en qué? ¿En qué? Para que haya una diligencia. Claro, eso va a venir a usted por lo que pasó en los versículos 4 al 7. ¿Qué pasó en los versículos 4 al 7? Que el Señor manifestó su bondad y su amor para con nosotros y nos salvó. Y después de salvarnos, entonces ahí nos participó de su Espíritu, nos regeneró y nos lavó por el Espíritu Santo. Entonces ya la persona tiene el elemento necesario para poder obrar las buenas obras. Entonces aquí el mandamiento es, primero, que Timoteo pueda tener su experiencia de realidad espiritual para que los demás lo vean y sigan el ejemplo. Procuren que ocuparse en buenas obras, o sea, pongan solicitud en practicar las buenas obras. Bien, entonces, hermano, el insistir con firmeza en lo que nos han enseñado en relación con la verdad apostólica, con la verdad de la palabra, claro, nos va a llevar a una experiencia con realidad espiritual, y eso se va a traducir de una manera que se pueda palpar y se llama ¿qué? Buenas obras. ¿Bien? Mire que en esta epístola tan corta de 3 capítulos aparece 6 veces la palabra buena obra en singular, no aparece en plural. En plural aparece en el texto Reina y Valera, pero en el griego aparece buena obra en singular. ¿Bien? ¿Por qué aparece en singular? Porque la buena obra sencillamente habla del vivir cristiano. Claro, dentro del vivir cristiano están las buenas obras que nosotros hacemos. Pero el vivir cristiano, todo en general, debe ser una buena obra. Todo el vivir cristiano debe ser una buena obra. ¿Bien? Y es un vivir de buena obra y de buenas obras, tanto para la iglesia. Yo debo hacer buenas obras para nuestros hermanos que están adentro, pero también nosotros debemos hacer buenas obras para los que están afuera. ¿Bien? Para la iglesia y para el mundo. ¿Bien? Por ejemplo, ayudar a nuestros vecinos cuando necesiten ayuda. Por ejemplo, cosas así como tan sencillas. Ayudar a la comunidad, ayudar a los necesitados. ¿Bien? ¿Por qué, hermano? Porque
ese vivir de buena obra también va a impactar al mundo que es irredento. No solamente el cristianismo va a ser impactado por la predicación del evangelio, sino que también va a ser impactado por lo que las personas ven en medio de nosotros. ¿Bien? También va a ser impactado de esa manera. ¿Bien? Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Bien? Claro, el buen obrar va a ser bueno para cualquier tipo de persona. ¿Bien? No solamente para los cristianos. Y van a ser útiles porque promueven el bien espiritual tanto a los de adentro como a los de afuera. Entonces, si nosotros somos cristianos, que tenemos una experiencia de un buen vivir, de un buen obrar, de un buen servir, entonces los mismos hermanos en la asamblea lo van viendo y van empezando a darse cuenta cómo es el buen obrar, cómo es el buen vivir, cómo es el buen servir. Los mismos hermanos en la asamblea, porque nosotros aprendemos cómo. Nosotros somos como los niños pequeños. Los que tenemos hijos y hemos visto crecer a nuestros hijos, ustedes saben que los niños pequeños, ellos van repitiendo lo que van viendo a los padres. De la misma manera pasa en el cristianismo. Por allá en Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿bien? Sino estimulándolos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente, primeramente, si yo soy un cristiano congregante, ese ejercicio de ser congregante lo van a ver los otros hermanos y eso va a estimularnos a ellos a que nosotros podamos, mira, este hermano y esta hermana con tantas dificultades, con tantos problemas, con tantas cosas, y ahí están, siempre son congregantes, siempre lo vemos perseverantes, ¿ve? Entonces a eso se está refiriendo esto que está diciendo acá, ¿bien? Entonces ese obrar, ese buen obrar, primeramente, iba a ser bueno para las iglesias en Creta, primeramente. Porque Timoteo era el ejemplo, digámoslo así, Tito era el ejemplo, primeramente para esas iglesias, para que, claro, las iglesias caminaran correctamente en pos de una vida de santificación. Ahora, mire su Biblia, el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son ¿qué? Vanas y sin provecho. ¿Bien? Bueno, en el versículo 8 le recordó en lo que debía insistir. Insiste en esto. ¿Bien? Ahora en este versículo le dice lo que debe evitar. En el 8 le dice, insiste en esto, y en el 8 le dice, evita esto. Bien, los falsos maestros, también está en el contexto de la epístola, judaizantes, sobre todo de la línea judaizante de los gnósticos, se habían introducido en las iglesias de Creta y habían desviado la fe de los discípulos, estaba llevando a los discípulos a que se centraran en cosas que son periféricas, genealogías, por ejemplo, discusiones acerca de la ley. Bien, entonces, hermano, hay un pero para eso. Bien. Pero, mire cómo dice el versículo, pero, ¿qué es eso? Un contraste con el versículo anterior. ¿Ven? Tito le mandó a Tito que insistiera en lo verdadero, pero, acá hay un contraste, pero evita. No siempre nosotros debemos confrontar y enfrentar ciertas situaciones. En este caso sería los falsos maestros. Pero evita. Ese verbo evita, tiene dos voces importantes en el griego. Entonces tiene uno, está en imperativo, o sea, es un mandamiento. Entonces evita, uno. Y dos, está en voz media. Entonces en voz media, cuando se traduce ese verbo, sería girarse alrededor con el propósito de evitar algo. Eso es lo que es evita ahí. El texto está en voz media. ¿Bien? Entonces, hermano, aparte de que en voz media significa eso, girarse alrededor con la intención de evitar algo, aparte, al estar en voz media, la responsabilidad de evitar cae sobre Tito. Ahora, ¿Tito tiene elementos para poder evitarlo? Sí. ¿Qué es?
El Espíritu Santo. ¿Sí? Ya con el Espíritu Santo, Él sabe cuándo introducirse, cuándo hablar, pero cuándo evitar, cuándo salirse, cuándo decir no. Por acá no es el camino. ¿Bien? Entonces, Pablo le advierte a Tito que evite a algunas personas, los falsos maestros, que les gusta discutir sobre cosas menores de la fe. Puras cosas menores de la fe. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿por qué a estas personas les gusta discutir cosas menores de la fe? ¿Sabe por qué? Porque no pueden discutir nada más. Porque no tienen realidad espiritual. Entonces, al no tener realidad espiritual, ¿hasta dónde pueden llegar? A cosas meramente exteriores, ahí por encimita, no hay nada de profundidad ni de realidad espiritual. ¿Bien? Por eso es que no pueden sino hablar de cosas periféricas de la fe. ¿Bien? Entonces, evite. Entonces, el mismo espíritu que lo lleva a afirmarse en alguna, el mismo espíritu lo va a llevar a evitar ¿qué? Pero evita cuestiones necias, controversias necias o controversias vanas. Uno de los males en nuestro tiempo del cristianismo, no sé si fue un mal que ha existido siempre en la vida del cristiano, siempre nosotros nos introducimos en controversias vanas, hermano, que no producen edificación para la iglesia. Puras cosas periféricas y nos gusta discutir acerca de cosas periféricas. ¿Bien? ¿Qué debe evitar Tito? Y al evitar dejar el ejemplo para que la iglesia lo haga, porque pareciera ser que la iglesia no estaba evitando a los falsos maestros, estaba tratando de argumentar con ellos, y cuando estaba argumentando con ellos, estos falsos maestros, por su retórica, estaba de alguna manera convenciendo la mente de los hermanos. Entonces, por eso se le dice evite. Entonces, ¿qué debe evitar? Las cuestiones necias, las controversias que son vanas. ¿Bien? Entonces, generalmente hay controversias cuando hay diferencia de opiniones. Y generalmente estas diferencias de opiniones venían por interpretaciones que hacían acerca de la Biblia, en este caso, acerca de la ley. Entonces, algún falso maestro llegaba con una nueva doctrina no apostólica y entonces empezaba a generar problemas en medio de la iglesia porque algunos hermanos se empezaban a caer en lo que él quería presentar y al final empezaba a ganarse otro hermano. ¿Por qué lo decimos así? Por lo que va a decir más adelante. Entonces, evite las cuestiones vanas. O sea, vanas significa vacías. ¿Bien? 2, evite y, ¿qué más? Raro, tenía que evitar las genealogías. Esto que tiene que evitar como llamado genealogías, claro, usted ya lo entiende, que tiene que ver con aspectos judíos. Porque esto no se daba ni en el gnosticismo ni nada, solamente en el aspecto judío. ¿Bien? Entonces, tenía que evitar las genealogías. Cuando llegaran estos falsos maestros, entonces, generalmente lo que hacían ellos en ese tiempo, los judíos, los judaizantes, es que expandían las genealogías para poder llegar a ellos. ¿Bien? Miren las discusiones en las cuales se basaban, puras cosas exteriores. ¿Qué realidad espiritual va a tener eso? ¿Bien? Las genealogías que nosotros necesitamos saber son 2 y están en la Biblia. Mateo y Lucas, claro, también aparece una en Génesis, pero esas son las genealogías que nosotros necesitamos que nos llevan a Jesucristo. ¿Bien? Entonces lo que hacían ellos era que expandían la genealogía porque así aparecen en las obras judías del tiempo del apóstol Pablo. ¿Bien? Y luego después, como dice 1 Timoteo, adornaban las genealogías con fábulas y con mitos y con leyendas. ¿Bien? Para acabar de ajustar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuando los escuchen, gírese y váyase. ¿Bien? No pierda su tiempo con eso. ¿Bien? Y recuerde que los judíos, por ser descendencia de Abraham, ellos dependían mucho de toda esa genealogía para llegar, digamos, también a Abraham. ¿Bien? Le daban mucha importancia a las cosas meramente naturales, meramente carnales. ¿Bien? ¿Qué más debía evitar? Y contenciones o peleas. Mire, generalmente los falsos maestros casi siempre usted los caracteriza porque tienen un espíritu contencioso.
no tiene un espíritu manso, no tiene un espíritu humilde, ¿bien? Entonces, claro, lo que ellos presentaban casi siempre iba a generar controversia, hermano. Como hablábamos el sábado en la reunión, el miércoles en la reunión. Cuando usted escucha algo de un falso maestro, usted como que no se siente tranquilo, como que hay algo por ahí que no cuadró, ¿bien? Entonces ellos con lo que presentaban, inmediatamente causaban alboroto en medio de la iglesia. Y eso lo que les gusta a ellos es la contienda, ¿bien? Entonces tiene que evitarle. Bueno, ¿y qué más debe evitar? Discusiones acerca de la ley. Mire que tiene que ver en el argot judío, ¿bien? Entonces, hermano, aquí se entablaban en peleas acerca de las reglas de Moisés, acerca de las reglas de los fariseos, ¿bien? Eran peleas concernientes a la ley, ¿bien? Y mire que estas polémicas que se generaban ahí en medio de la iglesia no buscaban la edificación de la iglesia, sino que buscaban perturbar a la iglesia, porque para dividirla necesitamos perturbarla primero. Una iglesia que esté espiritualmente, firmemente, es difícil que se divida, pero usted primero necesita hacer un trabajo de perturbación en el corazón para después, ¡pum!, empezar a causar una división. ¿Bien? Entonces, hermano, por causa de que habían estos falsos maestros introduciéndose en varias iglesias, entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, evítelas, evite a estos que vengan con estas características. ¿Bien? Termina diciendo, evite todo eso y las discusiones acerca de la ley, porque son ¿qué? Vanas y sin provecho. Bueno, esa es la razón porque las cuales la debe evitar. O sea, no va a traer ningún beneficio espiritual para la iglesia escuchar a esas personas y menos entrar en ningún tipo de controversia. ¿Bien? Porque son vanas y sin provecho. Entonces son vanas porque son vacías, porque no tienen contenido espiritual. Por eso son vanas. Vanas significa vacío. Y lo que le da contenido es la verdad de la palabra. Entonces no se basa en la verdad de la palabra. ¿Bien? Son vanas porque su origen es meramente humano. No es procedente de la palabra del Señor. Y es sin provecho. O sea, ¿qué significa sin provecho? Sin beneficio, sin ayuda. No es provechoso para la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a traer ningún conocimiento de Jesucristo al corazón de los cristianos, de esas iglesias. Entonces, hermanos, si no trae ningún conocimiento, ninguna revelación, ninguna ayuda espiritual, apague y vámonos. ¿Bien? Porque es sin provecho, no tiene provecho. Y recuerde que nosotros estamos buscando siempre es que la iglesia pueda avanzar y pueda crecer y pueda conocer al Señor y pueda entregarse más y pueda ser más ferviente y se pueda negar más y pueda comprometerse más, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que estamos buscando. Bien. Entonces, hermano, cuando la iglesia se involucraba en eso, eso traía muerte para la iglesia, no traía vida. Entonces hay que evitar. Bien. Y hermano, y mire, y cuando usted mira, hay un gran contraste en el versículo 8 y en el versículo 9. ¿Bien? En el contraste, en el 8 son buenas y útiles. Y en el 9, sin provecho. ¿Sí ve el contraste del uno con el otro? Bien. 10, hablando de lo mismo. 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Lo puede ver? Entonces, Tito debía percibir en la asamblea todos los tipos de personas que habían, hermano. ¿Ven? Aunque Tito era obrero, no era anciano de ninguna de las iglesias en Creta, en su momento que esas iglesias estaban fundadas, se sobreentiende que Tito también tenía un trabajo de sobrevedor, de episcopo. ¿Ven? Episcopo significa el que vigila, pero esa palabra, por tener la preposición epi por delante, da a entender que es como si lo hiciera desde arriba, digámoslo así. ¿Ven? Entonces él tenía que percibir las iglesias y percibir las personas que habían. ¿Ven? Entonces, aquí en el contexto,
Se trata de una persona, ahí lo dice, el hombre que cause divisiones, que procura dividir la congregación y generalmente siempre con doctrina. Casi siempre las divisiones en la iglesia vienen por enseñanzas. Enseñanzas que estaban en contra de las enseñanzas apostólicas que las iglesias en Creta habían recibido primero por Pablo y luego por Tito. ¿Bien? Entonces, hermano, se ve que estas personas, estos falsos maestros o algunos hermanos adentro de la iglesia, estaban actuando a favor de los falsos maestros o a favor de las herejías. ¿Bien? Ahora, ¿cómo causaba divisiones esta persona, el hombre que cause divisiones? ¿Cómo causaba divisiones en medio de la iglesia? Uno, parecía ser que eran personas que le estaban dando participación de la enseñanza en medio de la iglesia. Y cuando él daba esas enseñanzas en medio de la iglesia, empezaba a crear cismas en medio de la iglesia. Y después de eso, esa persona se iba y hacía lo que se conoce como en Ezequiel 28, contrataciones. Después de predicar, después de colocar algo ahí en el corazón, se iba para donde un hermano y le decía acerca de esto, acerca de la iglesia. Usted no mira que lo que está haciendo la iglesia como que no está bien, usted no ve que la iglesia está como apagada, usted no ve que los pastores no están haciendo nada. ¿Cierto, verdad que sí? Oiga, ¿cómo? Y empezaba. Claro, primeramente tenía una base que empezaba a colocar una enseñanza para que el camino, digamos, fuera más allanado. ¿Bien? Entonces va de persona a persona y entonces al final lo lleva a que tome una decisión. Cuando ya queda descubierto cuál es toma una decisión, ¿está con ellos o está conmigo? Y así empieza a ver como esa fracturación en medio de la iglesia. Entonces el hombre que cause divisiones después de una y otra, ¿qué? Desecho. Entonces, hermano, la misericordia del Señor siempre va a dar oportunidad para todos nosotros. Entonces aquí vemos la misericordia cuando primero se amonesta una primera vez. Esto me pareció a la disciplina eclesiástica de Mateo 18. Venga, hermano, necesitamos hablar con usted. Usted está haciendo esto, usted está haciendo esto, usted está haciendo lo otro, está yendo de los hermanos, papá. Nosotros, no voy a decir en qué ciudad, en una iglesia pasó algo así y había una hermana que se hizo pasar, una mujer que se hizo pasar por hermana. Duró como 2 años en medio de esa iglesia. Yo estuve presente ese día de lo que pasó. Y entonces ella se iba para la casa de algunos hermanos y hay veces no estaban los papás de los muchachos. Y entonces empezaba a hablar en contra de la iglesia y en contra de los papás, para que los muchachos empezaran a apartar el corazón de los papás. Que entonces, por ejemplo, decía que en la iglesia adorábamos al diablo, y a los muchachos les decía que los papás no eran la cabeza de la casa, que eran ellos, que tomaran decisiones. Se empezaba a hacer ese tipo de contratación. Entonces se habla con la persona una primera vez, mira, usted está haciendo esto, está diciendo esto, tenga cuidado, Vuelve y lo hizo, entonces otra vez va y se habla con la persona, mira que ya hablamos con usted, La tercera va a ser en público. ¿Bien? Entonces después de una y otra amonestación, ¿bien? Entonces esta palabra donde dice divisiones, viene de la palabra griega airéticos, donde viene heréticos, herejía, es más o menos como la raíz de esa palabra. Entonces, ¿cómo debía actuar Tito con los heréticos? ¿Bien? Pues, después de una amonestación, después de otra amonestación, si no se arrepentía, entonces tenía que, texto dice, deséchalo. Es muy duro, nosotros nunca hemos llegado, digamos, a ese punto. Siempre que han pasado cosas en las iglesias donde he estado, se habla con los hermanos y hemos llegado al punto donde los hermanos se arrepienten y ya no hemos tenido que pasar, digamos, a 3 testigos y mucho menos hemos tenido que pasar a decirlo públicamente, como dice el Señor en la palabra. ¿Bien? Entonces, hermano, esta persona estaba causando, obvio que se ve que los falsos maestros, hermano, pero mire, por eso nosotros no podemos ni siquiera abrirle la puerta a un falso maestro. Porque apenas usted le abre la puerta, él empieza a colocar minas en medio del corazón de la iglesia. Y las minas en algún momento van a estallar. Créamelo.
Mire, hermano, Pablo trabajó, fue a Corintios, fue a una sinagoga, evangelizó. 3, 4, 5 creyeron, empezó la iglesia, empezó a evangelizar, empezó a enseñar, la iglesia creció, fundó la iglesia, trabajó en la iglesia. Y usted mire 2 Corintios, y uno de los problemas, ¿cuál era? Pues que los falsos maestros, pseudoapóstoles, se han introducido y habían puesto toda la congregación en contra de Pablo. ¿Va que sí se puede? El diablo es muy sutil, y ahí le llama, a esos servidores del diablo le llama ángeles de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz a través de los siervos de ellos. ¿Bien? Entonces, hermano, por eso no podemos abrir esa puerta porque estamos muy celosos con la enseñanza de la palabra. Conocer el testimonio de los hermanos, conocer su vida, conocer su doctrina, todo, hermano. ¿Bien? No queremos por ahí minas que nos exploten más adelante. A ver, entonces, ¿por qué tenía que desecharse al herético? 1, para mantener el buen orden en la iglesia, hermano. Para mantener el buen orden de la iglesia. ¿Bien? Eso se hacía para que la iglesia no se viera contagiada. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerda Levítico 13, 14 y 15? Recuerda que habla de lepra, lepra en la piel, lepra en la ropa y lepra en las casas. Llamo la atención a la lepra en la casa. Entonces, cuando había una casa que tenía una piedra o un ladrillo, llamémoslo así, con lepra, primero se raspaba, se observaba, el sacerdote la observaba unos días, qué raro, la observaba unos días, miraba si no hubiese crecido. Si no hubiese crecido, entonces la declaraba limpia, pero si volvía a crecer, entonces lo que hacía era que se tenía que sacar la piedra antes de que infectara toda la casa. Pero cuando la casa ya estaba toda infectada, la casa tenía que demolerse y quemarse. Bien. Entonces, hermano, esto es por el bien de la iglesia, no es nada más, es por cuidarla la iglesia. Hermano, ojalá la santidad se pegara tan rápido como el pecado se pega. Ojalá fuera así, tuviera ese mismo efecto, pero el pecado, hermano, viaja tan rápido que a veces no nos damos cuenta. Bien. Entonces, hermano, necesitamos entonces guardar a la iglesia para que si ya ha hecho un trabajo no se siga contaminando. Entonces tenía que ser desechado. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido. Mire cómo empieza ahí esa parte, sabiendo. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que se ha pervertido? ¿Por qué lo sabemos? Por su experiencia, por su vivir, por todo lo que ha pasado, por la manera como está pecando. ¿Bien? Entonces, Tito lo sabía. La iglesia lo sabía porque él mismo se descubría con su vivir, por lo que estaba haciendo y porque rechazó esa doble amonestación. Por eso dice después de 1 y 2 veces. ¿Bien? Sabiendo que el tal, 1, se ha pervertido, hermano. Mira, hermano, esta persona se ve que es una persona que insistía en dividir la iglesia. ¿Bien? Entonces, esta persona, Pablo le dice, esta persona está ya pervertida. El griego da a entender que se ha torcido de adentro hacia afuera. ¿Ven? Entonces, hermano, una persona que actúa para afectar la unidad del cuerpo, no le queda sino disciplina. ¿Ven? Porque recuerde que nosotros somos llamados solícitos en guardar la unidad del espíritu. O sea, quiere decir que debemos hacer cosas para mantener la paz y la armonía entre nosotros. ¿Bien? Y si hay hermanos que están tratando de dañar esa unidad, entonces es cuando dice el apóstol Pablo. ¿Bien? Entonces, 1, se ha pervertido, y 2, peca y peca. Ahí el texto de la Biblia textual dice, continúa pecando. O sea, su pecado es evidente ante todos. No se puede esconder lo que está haciendo. Todos conocen la condición de rebeldía que tiene esta persona. Insiste y persiste en continuar pecando. O sea, insiste y persiste en continuar dividiendo la iglesia. Entonces, 1, se ha pervertido, 2, peca, y 3, que es lo más terrible, y está condenado por su propio juicio. Claro, esta condenación, digámoslo aquí, significa
aquí cuando dice por su propio juicio es autocatacritos, o sea, como que las cosas mismas que él está haciendo dan para que sea condenado, o sea, para que sea juzgado lo que él está haciendo, ¿bien? O sea, peca cuando forma partidos y sectas en la iglesia. Y se condena a sí mismo porque después de haberle advertido una y dos veces, sigue en esa condición, ¿ven? Entonces, por su propia conducta, por esa conducta que tiene, que va en contra del Espíritu, este creyente, esta persona trae un juicio sobre sí. Y mire que nadie lo condenó. Mire bien, nadie lo condenó. Ni Pablo lo condenó, ni Tito lo condenó. Él mismo se condenó con lo que vivió, con lo que vive, con lo que hace. ¿Bien? Entonces, en esta primera parte, vimos nosotros lo que hizo Dios al salvarnos cuando nos mostró su amor, su misericordia, su bondad y su gracia. Nos regeneró, nos salvó y nos limpió. ¿Bien? Eso debe procurar un buen vivir en medio de la iglesia. Un buen vivir que da como resultado las buenas obras y da como resultado apartarse de todo aquello que pueda contaminar a la iglesia. Ahora viene la segunda parte. Y la segunda parte sería ese buen vivir y ese buen obrar en la obra apostólica. Pasa entonces ahora del 12 al 14 a hablar del buen obrar y el buen vivir con la realidad del Espíritu ya en la obra. Y esta porción acá es muy importante porque nos revela más realidades espirituales de lo que ya hemos entendido acerca de la obra apostólica. ¿Bien? Entonces en estos versículos vemos cómo el Espíritu Santo nos revela cómo se conducía la obra apostólica acá y cómo se desarrollaba la obra apostólica. Nos revela en parte la manera en cómo viajaban y cómo se movían los obreros en la obra. Se nos revela también, escúcheme bien, que en la obra hay hermanos que presiden la obra. En este caso, toman decisiones en medio de la obra. En este caso sería el apóstol Pablo. Pero al mismo tiempo, Pablo le sigue recordando a Tito lo que le ha dicho en toda la epístola. ¿Bien? Que en la obra apostólica también se deben ocupar de buenas obras. Lo dice el versículo 14. Bien, leámoslo el 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Bien? Mire, las iglesias en Creta estaban bajo fuego de los falsos maestros. ¿Bien? Entonces, esa obra ahí, porque eran varias iglesias, no se podía quedar sin obreros. No podía. Hubiera sido terrible y una pérdida para la iglesia donde en ese momento las iglesias en Creta se hubieran quedado sin obreros. Entonces, Pablo, de acuerdo a lo que percibía, iba a enviar o a Artemas o a Tíquico allá a la isla de Creta. Porque Tito tenía que encontrarse con Pablo, ¿en dónde? Ahí lo dice, en Nicópolis. ¿Bien? Entonces, Artemas o Tíquico, cualquiera de los dos que llegara, iba a continuar con la obra que estaba haciendo Tito allá, que había iniciado Pablo. Bien, Artemas no aparece en toda la Biblia, solamente aparece acá, Artemas. Y su nombre es la contracción del nombre Artemidoro, que significa don de Artemisa. ¿Bien? Que era un nombre propio de los griegos que se le ponía en nombre, en honor a la diosa Artemisa de los griegos. ¿Bien? Que para los romanos era Diana, la que aparece en Hechos, Diana de los Efesios. ¿Bien? No sabemos más de Artemas, solo que era un obrero en la obra. ¿Bien? ¿Listo? De la obra con el equipo apostólico de Pablo. ¿Bien? Tíquico sí conocemos más de él. Afortunado significa su nombre. De Tíquico, Lucas lo presenta en Hechos con Pablo en su primer encarcelamiento. ¿Bien? Y él fue, allá en Hechos 20, sí, el que llevó las epístolas de prisión. Él fue el que llevó la epístola a los Colosenses, el que llevó la epístola a los Efesios, a Filemón. ¿Bien? Entonces,
cualquiera de los dos, Artemas o Tíquico, iban a reemplazar a Tito en la obra que estaba haciendo en las iglesias en Creta, para que Tito se encontrara con Pablo en Nicópolis. Bien, eso en Nicópolis hoy es por los lados de Grecia, bien, al lado del mar. Eso es lo que es Nicópolis hoy. Bien, entonces le dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he decidido pasar el invierno. Bien, mire acá que hay un hermano en la obra que tomaba decisiones, y era Pablo. Entonces le decía: bueno, usted se va para allá, usted se viene para acá, usted se queda conmigo, usted tiene que irse para tal iglesia, usted se va para otra iglesia, usted ayuda con los recursos que tenemos a este otro hermano. Pablo era el que tomaba las decisiones en la obra. ¿Bien? Entonces en la obra apostólica hay hermanos que también toman decisiones con los otros hermanos. Bien, entonces cuando llegaba Artemas o cuando llegase Tíquico ahí a las islas de Creta, entonces Tito tenía que correr inmediatamente vía mar hasta Nicópolis para encontrarse con Pablo. ¿Bien? Apresúrate, o sea, procura con diligencia, apresúrate, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo no había llegado todavía a Nicópolis. ¿Bien? He determinado, o sea, significa pensar una cosa con cuidado. No sabemos las razones por las cuales él determinó irse para Nicópolis. No sabemos si el invierno era menos duro allá, porque estaba en invierno en ese tiempo. No sabemos si tenía que ver algo con la obra allá en Nicópolis y necesitaba a Tito. Total, era que él decidió irse para Nicópolis. ¿Bien? Ahora, mire lo que pasa acá. Se cree que Pablo escribió esta epístola estando en Macedonia. ¿Bien? Entonces, si estaba en Macedonia, entonces Pablo tenía que caminar para el suroeste para llegar a Nicópolis. Pero Tito estaba en Creta, entonces Tito tenía que caminar para el noreste, un viaje un poco más largo. ¿Bien? Esa era la manera en que se movía la obra en esos tiempos. No eran misiones, no eran grandes organizaciones religiosas que contaban con grandes recursos, grandes estructuras financieras. No, así se movía la obra apostólica en esos tiempos. Bien. 13. Ahora miremos algo más acerca de la obra. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que no les falte nada. Bien, aquí el Espíritu Santo nos sigue revelando más aspectos de la obra. Recuerda que en los tiempos apostólicos había varios grupos de obreros trabajando. Entonces estaba el grupo de Jerusalén con los 12. ¿Bien? Salían, visitaban, fundaban iglesias, volvían. Estaba el grupo de Pablo con sus colaboradores. Se cree que más o menos había un promedio de 20 a 22 colaboradores en la obra apostólica con Pablo. Pero había este otro tercer grupo que lo componía Apolos y Zenas. ¿Quién sabe si habían más hermanos? ¿Bien? No trabajaban directamente con Pablo, pero sí estaban en comunión con Pablo. ¿Bien? Entonces, a estos empieza hablando primero de Zenas. Ese nombre Zenas es contracción del nombre Zenodoros, que significa don de Zeus. Así es lo que significa, don de Zeus. ¿Bien? Ahora, se cree por el nombre que puede ser un gentil, naturalmente. Pero hubo descubrimientos arqueológicos donde vieron la inscripción del nombre Zena en inscripciones fúnebres judías. Entonces algunos creen también que puede ser también algo de linaje judío. Bien, este Zenas, que tampoco aparece más en la Biblia, ¿era qué? Intérprete de la ley. No en la ley judía. No era la ley judía. Aquí era especialista en leyes romanas. O sea, era como un abogado en nuestro tiempo. Más o menos lo que era Zenas. ¿Bien? Y esos juristas de ese tiempo eran demasiado versados. Y eran muy prominentes ahí en medio del pueblo. ¿Bien? Y algunos comentaristas creen que Zenas y Apolo fueron los que le llevaron la epístola a Tito, allá en las islas de Creta.
Bien, entonces tenía que hacer algo con Apolos y con Zenas. Ya conocemos nosotros a Apolos, porque Apolos aparece en Hechos 18, luego aparece visitando también, hay veces, iglesias en las que trabajó Pablo. O sea, Pablo no era egoísta con los hermanos que estaban en la obra. Pablo abría la puerta, Apolos venía, servían. Le pide que haga algo. Mire lo que dice el texto, mire su Biblia. Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Mire esa palabra, encamínales con solicitud, es una sola en el griego. La Biblia textual traduce así: provee diligentemente. ¿Bien? Pablo tenía, por decir así, digámoslo así, un grupo de colaboradores que servían con él en la obra, que visitaban las iglesias, que fundaban iglesias, que viajaban, ¿bien? Pero aunque Zenas y Apolos trabajaban, digamos, aparte del grupo que tenía Pablo, y no estaba con ellos, aunque no estaba con ellos, Pablo, el corazón de él era tan grande que le daba para ayudar a los obreros que no trabajaban con ellos. ¿Bien? No tenía el mismo corazón sectario que tenían los apóstoles al principio. Por ejemplo, ¿te recuerda? Cuando en los evangelios muestran que había alguien que estaba por allá hablando en el nombre de Jesús, y entonces los apóstoles le dijeron que se unieran a ellos, y ellos dijeron que no. Entonces uno de los apóstoles dijo que, creo que fue Juan, ¿sí?, el que, digamos, fue en contra de ellos porque no estaban con ellos. Entonces el Señor le dice: no, el que no es en contra de nosotros, y ellos no estaban en contra, estaban a favor de ellos. Entonces Pablo no tenía este corazón, tenía un corazón más abierto, más participativo. Entonces ayudaba económicamente a estos obreros, porque eso es lo que significa esa palabra: encamínales con solicitud. Significa proveer lo necesario para un viaje, o sea, suplir las necesidades, proveyéndoles lo necesario para que continúen su viaje. ¿Bien? Se cree que posiblemente iban a África, a Cirene o a Egipto, a Alejandría. ¿Bien? Entonces, hermano, Apolos y Zenas iban a pasar por las islas de Creta, donde estaba Tito. ¿Bien? Cuando llegaban, entonces Tito debía ayudarles, ofrecerles hospedaje, ofrecerles alimentación mientras estuvieran en la isla, y también darles recursos para que ellos pudieran continuar su viaje para donde fuera. Los ayudaban con indicaciones, muchas veces en ese tiempo también se daban cartas de recomendaciones también para ellos. ¿Bien? Víveres, dinero, lo que ellos necesitaran. Entonces ahí entendemos nosotros algo, hermano. Uno, que en la obra se manejan recursos para la obra. ¿Bien? Y lo que nosotros entendimos acerca de esto. Hace algunos años, allá en Villavicencio, dimos una enseñanza acerca de los sacrificios espirituales en el Nuevo Testamento. Y llegamos a un sacrificio espiritual porque tenía ese nombre en Filipenses, capítulo 4. Y hablaba de la ofrenda que los filipenses le enviaban al apóstol Pablo. Yo sé que ustedes lo han leído. Y entonces él dice que ha recibido esa ofrenda como sacrificio agradable, como olor fragante delante del Señor. Entonces nosotros entendimos, después de esa reunión nos sentamos con los hermanos, mirar cómo podíamos aplicar esa palabra, y de ahí es donde nosotros sacamos una segunda cajita. Entonces, por ejemplo, tenemos una cajita general de la obra, de la iglesia. Entonces, digamos, si en esa cajita recogemos 10 pesos, sacamos un peso y lo metemos para otra cajita, que es la cajita de la obra. Entonces esta cajita de la obra se va llenando, se va llenando, se va llenando. Entonces con esa cajita de la obra tiene que ver con asuntos netamente de la obra. Vamos a traer un obrero de otra ciudad, le ayudamos. Vamos a traer un obrero de otro país, le ayudamos. Hay un obrero con una necesidad, le ayudamos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto acá. Entonces aquí se ve que los obreros, ahí Pablo con los suyos, tenía algunos recursos para ayudar, y no solo ellos, las iglesias también ayudaban en la obra. ¿Cómo lo sabemos? Mira, mírenlo ahí. Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Bien? Entonces ahí ese versículo, este 13, es como una mini carta de recomendación. Este versículo 13. Bien. 13, y mire lo que dice ahora. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean, ¿qué?
sin fruto. ¿Bien? Entonces, hermano, aquí aprendemos que no solamente Tito y los obreros debían ayudar a la obra, a los obreros, sino que las iglesias en Creta. Entonces Tito lo iba a hacer, y entonces las iglesias veían que Tito lo hacía con los obreros, con la obra de los recursos, entonces la iglesia también decía, bueno, también queremos ayudar en eso que están haciendo, de ayudar a los que están sirviendo en medio de la casa de Dios. Bien, por eso dice, y aprendan también los nuestros. En este caso ahí serían las iglesias en Creta, que estaban ahí, a ocuparse de buenas obras. Bien, entonces, hermano, estos movimientos se daban ahí, las visitas de los obreros, bien, era para que las iglesias aprendieran y aprendan, imperativo, aprendieran a ser dadivosas para la obra también. Aquí lo vemos nosotros, bien. Entonces, hermano, y aprendan, también está en verbo en tiempo presente, quiere decir que era un aprender continuo, bien. O sea, que el ayudar a los demás debe ser entonces el estilo de vida propio de los que han nacido de nuevo, y ahí donde vienen las buenas obras. ¿Bien? Por eso es que está todo relacionado con las buenas obras. Entonces aprendan los nuestros, también los nuestros, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Entonces mire que aquí Pablo llamó a la ayuda económica para los obreros, ¿cómo lo llamó en este versículo? Buenas obras. Hace parte de lo que se reconoce como las buenas obras. Para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. O sea, para que no sean infructuosos. Mire, Dios siempre nos va a dar oportunidad para que fructifiquemos en buenas obras. No sé si todo lo podemos ver. Cuando hay necesidades en la iglesia, cuando hay necesidades en otros lugares, es como un llamado de atención para que nosotros fructifiquemos en buenas obras. Siempre, hermano, de cualquier manera. Siempre Dios nos está dando esa oportunidad para que no seamos sin fruto y fructifiquemos. Bien, y terminamos en el versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Bien, todos los que están conmigo se saludan. Miren lo que aprendemos. 1, que Pablo era participativo con los hermanos. Aunque él la estaba escribiendo, bien, le dice, bueno, aunque yo lo estoy escribiendo, todos los hermanos que están conmigo en la obra te mandan saludos a ti. Bien. 2, Pablo siempre estaba acompañado de creyentes. Nunca estaba solo. Claro, ya al final, ya en Timoteo dice, todos me abandonaron. Bien, pero generalmente siempre estaba con los hermanos, siempre estaba con un grupo de obreros. Bien, y cuando aquí dice te saludan, generalmente en la antigüedad el saludar era desear siempre el bien para la persona. Bien. 2, saluda a los que nos aman en la fe. Bueno, en segundo lugar ahora mandaron saludos a Tito, pero también a los hermanos en Creta. Entonces saluda, Pablo le da el saludo a los hermanos en Creta, pero ojo, mire bien ese versículo. ¿Por qué Pablo dice saluda a los que nos aman en la fe? Pues quiere diferenciar de aquellos falsos que estaban ahí, que no amaban a los hermanos en la fe. Entonces le dice, saluda a los que nos aman en la fe. A los otros, deséchalos. ¿Bien? Saluda a los que nos aman en la fe. ¿Bien? Entonces, hermano, ahora, mira aquí donde dice a los que nos aman en la fe. En el griego dice en fe. O sea, en la esfera de la fe. O sea, porque viven su fe y ejercen su fe. ¿Bien? Entonces, claro, cuando uno ejerce la fe, pues uno va a amar a los hermanos. Es raro que un hermano que tenga fe no ame a los hermanos. Si no ama a los hermanos, toca revisar esa fe. ¿Bien? Y termina la gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien. Bien. Entonces aquí esta es la bendición con la que cierra la epístola. Bien. Ahora, aquí llama la atención también. Mire que en el contexto de la epístola estaban las falsas enseñanzas introduciéndose, los falsos maestros introduciéndose,
que estaban dañando la salud espiritual de la iglesia. Entonces, lo que necesitaba la iglesia era ¿qué? La gracia del Señor. La iglesia necesitaba la gracia del Señor para poder hacer frente a todo lo que estaban pasando en todas esas iglesias. Entonces, aprendemos que la gracia, uno, con las buenas obras siempre van de la mano. Siempre. La gracia va a producir en medio de los cristianos buenas obras, un buen obrar, un buen vivir. ¿Bien? Y eso es uno de los puntos principales que aparece en la epístola a Tito. Porque los falsos maestros, en ellos no se encontraban buenas obras. No se encontraba una buena obra. Sencillo. ¿Por qué? Porque no tenían el elemento necesario para fructificar, que se llama el Espíritu Santo. Y termino con un texto que ustedes lo conocen todos en Gálatas. ¿Bien? Y la fructificación del Espíritu es, ¿recuerda? O en Reina y Valera, el fruto del Espíritu es. ¿Bien? Eso no se encontraba en los falsos maestros. Eso se encuentra solamente en la vida de la iglesia y aquellos que poseen el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, concluimos con la epístola a Tito, una epístola que es de disciplina espiritual, ayuda a encaminar nuestros corazones a un buen orden en medio de la asamblea, en medio de la casa de Dios.